Bueno, agradezco la invitación para hoy tener una exposición en este coloquio internacional del cual he sido participante en los últimos años. Pero claro, nos toca en un momento realmente neurálgico, diría yo, de la historia latinoamericana. Hay momentos en que parece que la historia se acelera y el mes de octubre y en estos días estamos realmente mirando qué acontece e intentando poder interpretar los signos de los tiempos. Hemos tenido demasiadas, diría yo, emociones y la inteligencia va un poco en retraso para poder interpretar lo que acontece. Claro que cuando hemos trabajado en algunos casos 50 años buscando las categorías latinoamericanas para interpretar nuestra situación sui generis, es decir, América Latina tiene un desarrollo histórico que no es ni africano ni asiático, pero tampoco europeo y norteamericano. Y hay cosas entonces que nos acontecen y del cual la ciencia, digo las ciencias sociales, en general la sociología, la historia, la economía, la psicología social, la filosofía, no tiene a veces categorías para interpretarlas, porque estamos usando siempre las categorías europeos norteamericanas. Tenemos un cierto colonialismo epistemológico y usamos categorías que no nos sirven para interpretar lo nuestro. Y se ven en situaciones como esta que un autor norteamericano o europeo, hemos tenido en estos días franceses, alemanes y demás, que llegan a México y en poco se sienten despistados y no saben lo que acontece. Se preguntan, ¿esto qué es? ¿Un fenómeno populista o democrático de izquierda o socialista? Como nos ha dicho la nueva presidenta ilegítima de Bolivia, dice, se ha ido a un país socialista, México. Bueno, eso puede funcionar en una categoría europeo, no sé qué de tipo, pero esto es mucho más complejo y necesita una descolonización epistemológica. Y entonces intentaré interpretar la realidad que nos está aconteciendo hoy. Ayer mismo tenía clase aquí a 50 metros y con los alumnos estábamos leyendo un texto que parecía estábamos hablando de la situación boliviana hoy, y estamos leyendo un texto puramente teórico, pero interpretaba la realidad de una manera que yo decía, pues estamos bien, podemos interpretar lo que nos acontece. Y el texto que tomamos como punto de partida fue de una licenciatura en filosofía de un alumno nuestro acá de la UAM, que aplicaba categorías de filosofía política, y justo lo que estábamos leyendo parece que estábamos interpretando a Bolivia en esta situación tan extraña que está viviendo. Por lo tanto, es como un lanzar, no digo la idea, pero la sugerencia que tenemos que entrar en una etapa de creatividad epistemológica. Y hay mucho ya hecho por latinoamericanos y tenemos que primeramente leernos. Puede decir, cuando uno a veces trabaja temas en filosofía política, pero lo mismo se podría decir en psicología social,
sobre la realidad. Entonces se cita gente como Jürgen Habermas o Niklas Luhmann o Giorgio Agamben o Zizek, y en fin, una cantidad de autores, y hasta Chomsky también. Pero toda esa gente no está en México, ni está en Bolivia, ni está en Colombia, ni está en Perú, y no tiene categorías para entender lo que nos está pasando. Entonces yo quería situar una problemática de aquello que me parece lo más actual y cómo irlo interpretando. Va a ser muy político lo mío, pero filosofía política y el diálogo con la psicología social en el sentido de que hay una cuestión de la creación de una nueva subjetividad. Por eso el tema es la nueva subjetividad política creadora, pero en realidad en esta situación coyuntural. ¿De qué se trata la coyuntura latinoamericana, que es nuestra realidad, que tenemos que expresar científicamente, es decir, con categorías científicas, pero que debemos construir esas categorías a partir de esa realidad? Pero eso no se hace de un día para otro. En mi caso, empezamos allá por 1969, miren que son algunos años, y aún antes, porque hubo ciertas cuestiones que en mi experiencia biográfica la empecé a vivir en el año 59 y 61 del siglo pasado. Y ayer en un diálogo que tuve con una gran periodista, Carmen Aristegui, le pude expresar ciertas cosas que a ella le entusiasmó, a la periodista. Y hoy me puso en mi teléfono una nota diciendo: Enrique, gracias por lo que hablamos, pero para ella misma fue desconcertante este análisis que yo hice de un grupo pentecostal evangélico que es el señor Camacho en la situación boliviana y del golpe que se ha dado, que está justamente atrás de mi charla de hoy, de mi conferencia, y que voy a dar algunas indicaciones, pero lejanas. No había pensado ella, la misma Carmen, en esta situación, pero eso yo lo vengo pensando desde hace 40 o 50 años, y entonces no era una improvisación, sino que era mostrar la coherencia entre una cierta ideología fundamentalista, claro, hay que entender qué significa, de un cristianismo sectario evangélico pentecostal de origen norteamericano, aunque sea en América Latina cuentapropista. Significa poner un negocio por cuenta propia, como quien pone un almacén o aquí en México uno de estos de Oxxo, y uno lo pone y hace un negocio. Bueno, un poco así surgen ciertos grupos pentecostales en que una persona con capacidad oratoria, tomando la Biblia, que han dicho: vamos a sacar a la Pachamama y a la Huipala. Debo decir además que la tengo en mi escritorio, justamente la bandera de cuadritos con colores del pueblo aymara, que se parece completamente al Ichi chino, lo cual ya es un tema teórico de antropología social. Los chinos, y cuidado porque yo me derivo a temas y después me olvido el cual estaba tratando, los chinos tienen de hace más de 3.000 años un tablero de ajedrez donde tienen 8 cuadraditos y 8 cuadraditos que da 64 posiciones. Y esto lo llaman el I Ching.
es decir, la visión del cambio del universo. Y el primer cuadrado es la perfección, y son 3 líneas paralelas y abajo otras 3 líneas paralelas. Antes de la escritura, ya simbólica, es el concepto de la perfección. Y la casilla 64 es las 3 mismas líneas arriba y las 3 líneas abajo, pero cortadas. Y es el mal absoluto. Y entre esos 2 conceptos hay 64 otros conceptos que estructuran el pensamiento oriental, chino, coreano, japonés. ¿Han visto usted la bandera de Sudcorea? Es un círculo y una S que hace 2, el Big Bang, el padre madre del universo, de los chinos, de los japoneses, de los tibetanos, de Siberia, de Alaska, de los aztecas, de los mayas, de los incas y hasta los indios onas del sur de la Patagonia. Ese es el extremo oriente del oriente. Es una cultura que viene desde la China hasta América. ¿De dónde vienen nuestros pueblos? Del extremo oriente del oriente. Y su visión metafísica viene del oriente, y hay que comparar el pensamiento chino y el náhuatl, cosa que no se ha hecho, y entonces empezaremos a encontrar extrañas situaciones. Por eso que dijeron estos sectarios eurocéntricos, pero no, ya no es eurocéntrico, son norteamericanocéntricos. Y por eso entonces que paradójicamente un grupo religioso puede estar de acuerdo con el señor Almagro y la OEA y el FMI, el Fondo Monetario Internacional, tienen la misma ideología, tienen la misma subjetividad. Porque estas sectas toman a nuestro pueblo originario en Chiapas, por ejemplo, y los hacen ingresar a una comunidad religiosa. Pero lo que pasa es que dentro de esa religiosidad se mete una interpretación del mundo y se mete una interpretación moderna del mundo. Y al decir moderna digo una mala palabra, porque estoy yo en la transmodernidad luchando por ella y no por la modernidad. Es decir, toma un indígena y le dice todas sus tradiciones son hechicería, son algo pagano, es algo a lo que el cristiano se opuso en el Imperio Romano y debió superar. El Evangelio está en contra de las culturas tradicionales. Y se remonta al Imperio Romano, donde parece que los cristianos luchaban contra los griegos y romanos que eran paganos y tenían que limpiar aquello, pero no es verdad, no lo hicieron, lo adoptaron en los 3 primeros siglos. Pero después el cristianismo fue invertido, en fin, es otro tema, pero está ligado. Entonces, estas sectas toman el sujeto, toman la cultura y creen que la borrachera de los indios, su no trabajo adecuado a la producción capitalista y disciplinada, hay que superar para ahora sí ser ascético, no entrar en esas hechicerías y poder trabajar ordenadamente como obrero del capital y salir de la pobreza y empezar a tener una vida más desarrollada. Esto se llama una teología de la riqueza, donde creen y proponen la riqueza como un don de Dios, de tal manera que ese pobre que se va enriqueciendo y pasando a la clase media es porque es bendecido por Dios. Y los pobres son aquellos que se quedan en sus tradiciones milenarias,
que hay que negar y que es el origen de su pobreza. Esa mentalidad es entrar justamente a una subjetividad moderna y en el fondo consumista, porque si yo voy a ganar más salario es para comprar más mercancías en el mercado y entonces, no cumplí con la norma. Estoy diciendo esto porque es un tema de la subjetividad y entonces se explica mucho ese golpe y un tal señor Camacho sale con su Biblia y dice que van a sacar justamente la Pachamama de los lugares públicos y en su lugar van a poner la Biblia. Y entonces en el programa ayer de Aristegui mostraban como la nueva presidente, totalmente ilegítima, porque fue elegida presidente sin quórum en el Congreso, por lo tanto la eligió un órgano que tenía ni el 30% de sus componentes. Y ella, tan simplista, dice, bueno, esto es una formalidad. Es una formalidad de una presidenta ilegítima. Pero le levantó los 4 evangelios. Un libro antiguo que no sé dónde lo habrá sacado. Y entonces la periodista Aristegui me dijo, ¿y cómo es posible eso? Digo, perfectamente. Ese evangelio fue dicho por un tal Yeshua, que era un judío. ¿Cierto? Pregunta así, porque parece que no. El tal Yeshua no era cristiano, era judío. Y lo eran todos sus discípulos. Y lo fue esa comunidad durante un siglo. Fue una comunidad de la sinagoga, los llamados mesiánicos y cristianos. Pero en esos 4 evangelios se dicen bienaventurados los pobres. Y los pobres en Bolivia son la chola, que tiene su sombrero, tiene sus faldas, y han humillado a esta gente, el señor Camacho y el pretendido presidente opuesto a Evo Morales en las elecciones, y han negado sus tradiciones. Eso es un tema cultural de choque racista de un grupo dominador sobre un grupo indígena que es despreciado racialmente. Además, al señor Camacho se le llama el macho. Y claro, se llama Camacho además. Pero es machista y entonces por eso humillan a la mujer india y son racistas porque humillan al pueblo originario. Todo esto significa que hay 2 subjetividades, una moderna, entre comillas, de la élite heredera de los conquistadores que desprecia al pueblo indígena de los pueblos originarios. Y entonces lo que ha acontecido en Bolivia, está aconteciendo, es una expresión muy profunda del tema que yo quiero tratar hoy. Porque ese evangelio que es enarbolado como justificación de un golpe de Estado, ahora es evangélico, pero en el caso de Pinochet y de la dictadura argentina, ellos obraban en nombre de la civilización occidental y cristiana, pero cristiana eran los católicos. Puede decir que la derecha católica, que hoy en México significa hasta un partido político, es lo mismo que esos grupos evangélicos, que son eurocéntricos, racistas, machistas y que desprecian su pueblo, y eso es un problema mexicano que tenemos. Y entonces se desprecia al presidente porque dicen, a hablar como si fuera un pastor, cuando dice, por el bien de todos, primero los pobres. ¿De dónde sacó eso primero los pobres? De esos 4 evangelios. Pero esos 4 evangelios dicen bienaventurados los pobres. Pero lo que pasa es que los del golpe de Estado dicen bienaventurados los ricos, malditos sean los pobres. O existe la inversión. ¿Cuándo se produce la inversión?
empezó en el IV siglo. El cristianismo, habiéndose levantado contra el Imperio Romano en nombre de los esclavos y de los oprimidos, fue aceptado como Constantino y se le dio libertad a los cristianos porque eran muy numerosos, y Constantino, gracias a los cristianos, pudo vencer a los otros césares y fundar Constantinopla. Y Eudosio, después el emperador, no solo le dio libertad a los cristianos, los transformó en la religión oficial del imperio. Y ahí el cristianismo, de haber luchado por los pobres contra el imperio, se transformó en el fundamento del imperio contra los pobres, es decir, fue invertido. Y eso es lo que critica Marx. Porque Hegel decía que la religión es el fundamento del Estado. Y para poder criticar el Estado hay que primero criticar la religión, que es su fundamento, según Hegel. Y Marx era perfectamente ortodoxo desde un punto de vista cristiano. Y Marx dice en el 42, un Estado cristiano, ¿de dónde lo han sacado? Lean San Agustín y los padres de la Iglesia. Miren ustedes, Marx recomendando leer a San Agustín y los padres de la Iglesia. Los marxistas nunca lo han hecho. Puede decir que no han leído Marx. Marx todavía está en el futuro y acierta en el centro de la situación actual. Lean San Agustín y los padres de la Iglesia y díganme de dónde pueden ustedes hablar de un Estado cristiano. ¿Por qué? Porque el Estado cristiano se funda del cristianismo, pero ese cristianismo ha sido invertido porque ahora justifica la opresión del imperio y justifica la esclavitud de sus esclavos en el imperio bizantino. ¿Me están siguiendo? Y entonces las cosas están muy confundidas. Necesitamos a los intelectuales universitarios para comenzar a ordenar las ideas, porque las ideas eurocéntricas ya no nos sirven, sino que las estamos viviendo de otra manera, porque América Latina es la única cristiandad colonial. Pero cuando digo cristiandad, no digo cristianismo. Kierkegaard, un gran pensador dinamarqués, era anti-hegeliano, como Marx y como Bakunin y como mucha gente en Alemania, la izquierda hegeliana. Y entonces Kierkegaard inventa la palabra cristiandad. Dice, el cristianismo es muy difícil de cumplir. El cristianismo es mesiánico. El cristianismo se juega por los pobres. Pero la cristiandad es una cultura. Es el Sacro Imperio Romano. Y es una cultura que domina a los pobres. Es una inversión. La cristiandad llegó a América Latina con Cortés, con Pizarro y Almagro. Tenían en una mano la Biblia y en otra la espada, justo como la presidenta de Bolivia, que en una mano dice los 4 evangelios y los militares dan un golpe de Estado contra un Evo Morales que cuando quisieron ahora destruir su casa, llegaron a su casita y no tenían casi que destruir, porque como pobres, como niños, no tenían casi ni cama. Y entonces se quedaron admirados de la pobreza del presidente, pero no tenían ojos para ver, no se daban cuenta. Entonces, desen cuenta que hay que desarmar muchas cosas, porque la izquierda tampoco nunca entendió lo que significaba el comienzo de toda crítica, es la crítica de la religión. Pero la religión de dominación y con respecto a la división de Hegel, no en general, porque Marx admiraba al cristianismo primitivo, igual que Engels y hasta Kautsky, para los cuales el cristianismo primitivo había sido el primer socialismo. Nuestra izquierda es secularista y anticlerical. Estoy de acuerdo con él, pero echa a la basura
a un movimiento crítico como es el cristianismo y lo confunde con la cristiandad. Bueno, no es el tema. Es decir, todo lo que he dicho es para un poco referirme a la actualidad boliviana. Pero, ¿dónde se sitúa el problema boliviano, el levantamiento de Ecuador, que fue engañado porque se levantaron los indígenas por un aumento de la gasolina y cuando le redujeron el precio, se volvieron a su casa, siendo que se les venía del empréstito del Fondo Monetario y cosas muchísimo más graves que se lo tragaron. Falta liderazgo entre los ecuatorianos. Los chilenos están resistiendo más, porque no se quedaron con la idea de que no aumente la gasolina o el precio del metro, sino que ahora van más a fondo y dicen, hay que tener una constitución y vamos a ver cómo termina. Pero inesperadamente nos ocurrió lo de Bolivia, que se estaba discutiendo una cuestión formal de una elección y fue la oportunidad de la OEA y Estados Unidos, comandados por Almagro en este caso, para dar golpe de Estado. Y entonces la cosa ahí se ha agravado. ¿Dónde se sitúa el golpe de Estado en Bolivia? Se sitúa en la siguiente ida y vuelta. Desde el año 69 en América Latina, pero sobre todo en América del Sur, y México seguía en lo antiguo, en la tercera transformación, que era la transformación ya decadente de la Revolución Mexicana, que empezó en 1910 y terminó con Peña Nieto en un desastre de todo punto de vista. Entonces la tercera transformación llegó a su derrota. En el 69, de pronto empezó a poblarse América del Sur de gobiernos progresistas. Y entonces en Brasil estaba Lula y en Uruguay lo mismo, un gran presidente. En Argentina el kirchnerismo, pues aún los socialistas a veces en Chile, estaba Correa en Ecuador, cambió el panorama, eran dos pasos adelante. Pero de pronto empezó el retroceso con Macri. Fue la derecha que empezó a dar un paso hacia atrás. Y entonces fue Macri y empezaron a caer los gobiernos. Pero entonces ahí viene una pregunta. ¿Cómo es posible que hayan caído? ¿Qué errores se cometieron? Y ahí viene el tema que quiero tratar, porque fue un paso atrás. Yo pensaba, la historia va muy rápido, que con la elección de Argentina, con la vuelta al kirchnerismo y mucho más con la liberación de Lula, empezaban ahora dos pasos adelante de nuevo. La historia es ir adelante y después hay una retracción, pero después vuelve a avanzar el proceso porque ya hay una experiencia de gobiernos progresistas. Pero esto lo ha enturbiado Bolivia, porque Bolivia, que era más bien la vanguardia de ese gobierno progresista que continuaban, ha sido tronchado. Entonces no sabemos si los dos pasos atrás continúan o si es un momento de quiebre y vamos a ver lo que pasa. Tengo un artículo escrito que no ha salido en la jornada, pero espero que salga estos días, que se llaman los ponchos rojos. Los ponchos rojos son guerreros aymaras que llevan un poncho rojo. El poncho es el modo de abrigarse de los indígenas de los Andes y de los ayllus también. En el 95 yo estuve en La Paz, daba un curso sobre Marx en la Universidad de San Andrés. Había como 700 estudiantes. Y en medio del curso llegó el rector y el consejo universitario y me concedieron un doctorado honoris causa de la Universidad de San Andrés de La Paz. Así que yo soy miembro de la Universidad de La Paz como doctor.
Pero me invitaron también los Ponchos Rojos del Alto y les di unas charlas y discutimos, y al terminar dijeron: hemos decidido investirlos de poncho rojo. Y me pusieron el poncho rojo. El poncho rojo, por desgracia, mi señora lo regaló a un amigo y ahora no lo tengo. Pero si no, me hubiera venido hoy con mi poncho rojo. Soy un poncho rojo. Y los ponchos rojos han salido del Alto y están ocupando La Paz. No va a ser inmediato, o va a ser inmediato, no sé. O recuperan el poder, o lo recuperarán como impusieron a Evo. Porque Evo no es un líder que se fundamente en sí mismo, lo puso un pueblo. Y pondrán otro. Los aymaras no se entregan, como no se entregaban los aymaras a los quechuas. Cuidado, hay que conocer la diferencia. Los incas eran quechuas y dominaron a los aymaras, pero los aymaras nunca se entregaron, y tampoco a los conquistadores, y hoy son muy bravos. Y ustedes ven los vídeos como bajan los indígenas a La Paz y la tienen ocupada. Por eso que ahora miren qué notable. Primero, el jefe del ejército en Bolivia ha sido sustituido. ¿Por qué? Algo ha pasado. El ejército no quiere confundirse con ese que permitió la debacle. Pero más tristemente, el jefe de policía que se levantó ha muerto. Ha sido asesinado. Es una guerra civil. Y entonces tenemos que observar las cosas. Yo sigo observando, pero no que se puede. De paso, en esa vez que estuve en La Paz, fui a visitar a una profesora de la UAM, que está en Xochimilco, pero que era revolucionaria y la metieron presa. Entonces yo, como mexicano, fui a visitar a la mexicana presa en La Paz. Y ella me dijo: mira, yo la estoy pasando no tan mal, pero anda a ver a mi pareja porque él es boliviano. Ah, bueno, entonces fui a visitar a la pareja de esta mexicana y visité a un muchacho revolucionario que yo ni me acordaba quién era. Y por el 2010, Álvaro García Linera, en una conferencia ante 3.000 en La Paz, me dijo: Enrique, tengo que agradecerte algo. Vicepresidente, ¿en qué me va usted a agradecer? Tú me fuiste a visitar cuando yo estaba preso. García Linera era el estudiante que yo fui a ver y estaba preso. Quiero decir que yo estoy en la realidad, no estoy hablando en el aire. Entonces, les quiero explicar cómo estos pasos adelante y pasos atrás tienen que explicarse dentro de una visión más general. Yo llamo esa visión general, que supone estructuras objetivas, políticas, pero también estructuras de la subjetividad, donde la psicología social entra. La política no se da como una totalidad única, sino tiene una diacronía, tiene un proceso. Todo sistema político, no 1, 2, 3, puede ser 1, 2, 1, 3, 2, en distintos órdenes, pero hay 3 constelaciones, digo yo, usando la terminología de un gran crítico, Walter Benjamin, porque el eurocentrismo no significa que todo lo europeo y todo lo norteamericano no sirve. No, hay gente muy importante porque fueron críticos del eurocentrismo y del norteamericanismo, como un Chomsky y como los escépticos Molière y Marx y Freud y mucha gente. Freud a medias, porque era un machista, pero al menos Freud define bien lo que es el machismo.
Miren que notable. Freud, pero confunde el machismo con la naturaleza humana. Es decir, que la normalidad de la sexualidad para Freud es machista. Miren lo que dice. La sexualidad es por naturaleza masculina y la mujer es objeto sexual. Freud. Pero él piensa que eso es la sexualidad. Y yo le digo, querido Freud, definiste al machismo, no a la sexualidad humana. Miren qué definición. La sexualidad es por naturaleza masculina y la mujer es objeto sexual. 10. La evaluación perfecta. Usted ha dado la definición perfecta de machismo. Gracias, Freud. Pero después no creo yo de que haya interpretado la sexualidad humana. Entonces, claro, viene el nuevo freudismo y no habla del pene, sino también del falo, y hace toda una metafísica del falo y del pene. Sigue siendo machista. ¿Y por qué no habla del clítoris y de la vagina? Miren, si yo dijera lo siguiente, perdón, yo me voy de tema, pero todo está reunido. Miren, si yo dijera el cuentito siguiente. Una muchacha joven, niña, dice, uy, mi hermanito tiene un pito ahí, un palito, un pene. Pobrecito, se lo puede cortar, a mí no. Puede decir que compadece del otro que tiene un pene. Porque para Freud la castración era natural. Es decir, la mujer se descubría como castrada porque la sexualidad era portar un pene. Pero si al contrario dijéramos que la sexualidad es no portar un pene, pobrecito el que tiene el pene porque se lo pueden cortar. Y entonces hacemos que el que tiene el complejo es el varón y no la mujer. Otro ejemplo, se dice que en el mito de Adán, mi maestro Paul Ricoeur en la Sorbona, lo tomé justo en el 61, cuando dio las clases sobre un libro que está traducido al castellano, que se llama La simbólica del mal, donde analiza el mito prometeico y el mito adámico, Adán. Mire si yo interpretara el mito adámico de la siguiente manera. Adán y Eva estaban en el paraíso de la inocencia, pero al mismo tiempo de la inconsciencia. Y entonces respetaban la ley como sagrada. Eran esclavos de la ley. Pero ese Dios dominador que le obligaba a cumplir la ley, dice, hagan lo que quieran, pero no coman del árbol de la vida. Ah, interesante, ¿no? Es el árbol que da la vida. Quiere decir que es un buen árbol. Porque si comen el árbol de la vida, se transforman en Dios. Ah, entonces la tradición es que una serpiente mala tienta a Eva, y Eva es el origen del mal porque le dice a Adán que coma de la fruta. Interpretemos la cosa al revés. La serpiente era la bondad, como la coatlicue mexicana, que no es mal, sino es la tierra, y es la mujer, y es la vida. Entonces la serpiente le dice, come del árbol de la vida, porque si tú comes del árbol de la vida, te vendrás Dios, y el Dios que te obliga por la ley a no tener la vida, debes desobedecerlo, porque es un Dios falso. Y entonces Adán, gracias a Eva, que es la liberadora, come de la manzana y se le cae la inocencia y dice, la ley era perversa, me tengo que liberar, y empieza la historia. La inversa. Entonces, es interesante el poder interpretar las cosas de otra manera. Volvamos al tema. Hay tres constelaciones. La primera es un orden político dado.
sería la totalidad a los Niklas Luhmann. Y en eso he dedicado un segundo tomo en mi política hecha aquí en la UAM Iztapalapa, que se llama Política de la Liberación, tomo 2. Es un libro pesado, tiene 600 páginas, tiene 2000 notas, es un trabajo muy duro, pero está ahí, para dar una... Es el orden dado. Lo que pasa es que es la primera constelación. Y todo orden político se fetichiza. Y se fetichiza dominando a sus víctimas. Y entonces pasamos a la segunda constelación. La segunda constelación es cuando los oprimidos, lo que Gramsci llamaría el bloque social de los oprimidos, el pueblo, se levanta contra el sistema y niega el sistema y niega la ley. Yo, para no escandalizar a nadie y no hablar de grandes revolucionarios, me remito a Hidalgo en México, a Bolívar en la Gran Colombia o a San Martín en el sur. Nadie va a decir que son gente perversa. Y si voy a Estados Unidos, hablo de Washington, que era un esclavista, pero en el punto de vista político fue un libertador. Entonces yo digo, Washington, Hidalgo, San Martín, Bolívar y todos los como son ellos, se tuvieron que levantar contra el sistema colonial, tema que no trata ningún filósofo político, porque son de Europa y Estados Unidos, entonces no les interesa nuestra temática. Para poder levantarse contra el colonialismo, tuvieron que negar el sistema metropolitano español y las leyes vigentes, que eran las leyes de India, organizadas allá en 1688 en 8 tomos, las leyes de India, que se llamaba la recopilación de las leyes de India, que eran las cédulas reales del rey de España. Hidalgo, para poder liberar a México, Bolívar, para liberar la Gran Colombia, San Martín, hijo de padre y madre indígena, Mitre y los porteños se cuidan mucho de conocer de dónde viene San Martín. Viene de Yapeyú, las antiguas misiones jesuíticas, el primer socialismo moderno. Capítulo del socialismo nunca escrito. Los socialistas utópicos, antes de los así llamados científicos, se inspiraron en las reducciones jesuíticas, que los tupi guaraní ponían todo en común, eran comunistas. Y eso se expandió por Europa al fin del 18 y prendió, y llegó hasta Marx y llegó hasta el socialismo real, donde se fetichizó y se derrumbó. Hidalgo, ¿qué hizo cuando levantó? Tocó su campana. No tocó la campana para llamar a un ángelus o a una misa. Sonó la campana para llamar a un ejército. ¡Wow! ¡Qué horror! Una lucha armada. Y Washington organizó una lucha armada en los Commons de Boston. Yo he sido profesor en Harvard, no alumno, durante un semestre hace unos años. Y iba al Common de Boston y decía, aquí Washington hizo un ejército contra los ingleses y hasta mató ingleses. Y no respetó las leyes del Commonwealth. Era un ilegal. Él, San Martín, Bolívar y todo ilegal. Porque si era legal, pues ¿cómo se iba a levantar contra el rey de España y cómo iba a liberar la colonia donde en la ley somos colonia? Así que tocar la campana era un pecado. Yo he tenido en mi mano el breviario de Morelos, que no sé después dónde se fue. Y dice así en la primera página escrita a tinta de la época: este breviario y la Santa Cruz
tenía en sus manos Morelos cuando fue fusilado aquí en Ecatepec por levantarse contra su Dios y su rey y siguiendo a la apóstata de Hidalgo. ¿Está claro? Era un apóstata, era un ateo, porque levantarse contra el rey era levantarse contra Dios, porque era la cristiandad. La segunda constelación es negación del orden y es negación de la ley. Claro, pero para instaurar una nueva ley. Pero en el interín, ¿dónde se justifica el acto de Hidalgo? Alguien le podía preguntar, y de hecho se le preguntó, ¿dónde está la legitimidad de su acto? A ver, muéstrame la ley. No había ni constitución ni ley, eso va a ser en Chilpatringo después, 1814, cuando el pobre ya lo han matado. ¿Dónde estaba la legitimidad de Hidalgo? En el consenso de los oprimidos que negaban un orden y una ley que los oprimía y que ya imaginaban y luchaban para un nuevo orden. La legitimidad está en el consenso del pueblo, ni siquiera en la Constitución, señor Kelsen. Por eso que la presidenta de Bolivia hoy es ilegítima en todos los términos. Ni cumple la Constitución, pero tampoco cumple el consenso del pueblo boliviano en su mayoría. Quiere decir que ¿quién la nombró? Un militar. Y la OEA lo aprueba, lo acepta Trump, lógico, pero lo acepta la Unión Europea. Los europeos están tan ciegos y tan bajos y tan en crisis que han aceptado la legitimidad de una presidenta en Bolivia que no tiene ninguna legitimidad por ningún lado. Y ella misma dice, bueno, que tuviera yo la mayoría del Congreso es una formalidad. O es decir, ella misma desprecia el fundamento de una posible auténtica legitimidad, que era la que ha aparecido ahora, coordinadora del Congreso, que huyó porque la mataban, pero ahora ha aparecido y es la presidenta legítima en la Constitución. En realidad, en este momento en Bolivia hay dos presidentas y son dos mujeres. La segunda constelación es el momento de negación de un orden fetichizado. Y eso constituye una subjetividad mesiánica, dice Walter Benjamin. Y eso, bueno, no se imaginan. Tendrían que preguntarle a mis alumnos de la UAM o de la UNAM que se expliquen el tema. Hay unas tesis doctorales y de licenciatura sobre el mesianismo en política. No es lo que Enrique Krause llama el mesianismo tropical. El señor Enrique Krause, que es judío, no conoce la tradición de su pueblo, porque es un sionista. Cuidado, yo estoy en favor del pensamiento semita. Nadie me va a poder decir que soy antisemita. 2 años en Israel, conozco el hebreo, lo leo y lo escribo. Y además, miren qué cosa, del 59 al 61, se me dio, después de hacer mi doctorado en Madrid, en la Complutense, irme 2 años a Israel. Y fui carpintero en una ciudad que se llama Nazaret. Trabajé 10 horas por día con palestinos. Creo que soy el primero en 20 siglos de que haya elegido ir a Nazaret y ser carpintero. Esos son hobbies personales. Y entonces conozco estas cosas porque el mesianismo es aquel que se juega por el otro, el pobre,
por el bien de todos, primero los pobres. ¡Pah! Eso sí que es evangelio. Y la derecha católica, panista, no lo puede aceptar, porque pertenece al cristianismo invertido, poderoso y rico. Entonces, eso nos explica lo que está pasando en México también. De paso, no solo Bolivia, y no solo Argentina, y el pinochetismo y todo lo que está detrás. La segunda constelación es negación de la positividad, es el cambio del sistema. Y miren, notable, Agamben, Zizek, Badiou, Taubes, una cantidad de autores trabajan el tema, mire, inesperado, no ha llegado a México y tampoco a América Latina, porque somos muy secularistas, somos muy anticlericales, lo cual es muy bueno, pero ser anticlericales es ser contra una institución que se invirtió. Pero cuidado, en esa institución hay gente que también es crítica, pero no tenemos criterios porque ese tema no lo tratamos en la universidad, pero hay que tratarlo. Monseñor Romero no es un hombre de derecho, es un hombre que se jugó, que dijo a los militares, dejen de matar al pueblo, y cumpliendo un acto litúrgico, lo asesina al ejército. ¡Pah! Es un mártir de significación mundial, y es católico, es un obispo. Entonces, yo soy anticlerical, pero hay que hacer distinciones. Bartolomé de las Casas era un clérigo, y era bueno. Y Largo era un clérigo, y era bueno. ¿O no? Pero siempre se oculta que era un clérigo. Era un clérigo, y era un fruto de la iglesia, pero no era derechista, era comprometido con el pueblo. Y nuestra izquierda es secularista, y no entiende el pueblo mexicano. Porque el pueblo mexicano es religioso, pero es una religiosidad que no es ortodoxa, la inventó ellos. Y entonces yo estoy con el presidente cuando dijo, yo me hinco ante lo que el pueblo se hinca. Porque el pueblo se hinca, yo me hinco. Que yo crea o no crea en eso es mi problema personal y secundario. Pero tengo que estar con el pueblo. Por eso la izquierda nunca entró en el pueblo. El marxismo del Partido Comunista nunca entró en el pueblo. Porque le decía que tenía que ser ateo. Y entonces el pueblo decía, ¿cómo? Si yo creo en mis dioses, usted no va a decirme que no. Usted es extranjero y yo no le hago caso. Y se acabó. El propio Mariátegui tuvo que corregirse y inventar de que el sujeto histórico era el indio y no la clase obrera. En fin, muchos temas a tratar. Pero lo más grave es que después de negar el sistema, que Walter Benjamin, Agamben y todos le llaman un momento mesiánico, porque Mesías en hebreo significa el consagrado. Aceite se dice Mesías, y el aceite consagra. Y el consagrado es el que se le pone en la cabeza aceite, te consagro. Significa te excluyo de todo y te ordeno estar asignado a la responsabilidad del pueblo. Eso es ser Mesías. Y entonces, cumplir esa etapa, viene lo más difícil, que es la organización del nuevo orden. Y eso es el tema, la subjetividad política creadora. No es lo más difícil, como el riesgo, es negar al sistema vigente, porque me acuerdo yo cuando hablaba con mi maestro Levinas, un judío francés no, ya lituano salió y entonces su gran filósofo, para mí el más grande filósofo europeo, yo hablaba con él y estaba en un taxi yendo a una conferencia a Loaina,
en Bélgica, y le pregunté a Levinas, que estaba con su señora atrás: maestro, usted habla de la exposición, como exponer un concepto, exponer, yo estoy exponiendo. ¿Qué significa para usted ese término que usa tanto, la exposición? Y mire cómo me respondió Levinas: exposición, hizo así, es mostrar el pecho ante un pelotón de fusilamiento. ¡Ah! Ese era un filósofo. Ya ven ustedes, ese es el que se expone. Él se expone. Y se expone por su pueblo. Y no es bueno que muera, porque tiene que volver. Y desde fuera va a ser un problema estando vivo. Pero está expuesto. Ese es el que niega el sistema. Pero el pueblo deviene mesiánico. Dice Castro, ¿qué es el pueblo? El pueblo es cuando de lucha se trata, el que cree en algo. Eso es una teoría política. Tenemos que nosotros los universitarios formularla. La teoría política que sustente el paso adelante que va a dar ahora el pueblo latinoamericano gracias a elecciones en Argentina, a Lula liberado y a lo que va a acontecer en Bolivia. El que crea en algo, el que crea en alguien, dice Fidel Castro, porque el Mesías es la condensación de la protesta de un pueblo, que el pueblo consagra, no las instituciones vigentes. El pueblo le dice: te necesitamos, y peor para ti. Es lo que pasa con Andrés Manuel. Andrés Manuel, cuando tenía 23 años y estaba en Ayontalpa, era un joven que se metía con los indígenas y se metía en el barro a hacer unas callampas descalzo en el barro. Y vean el testimonio que dan los indígenas del joven político del PRI llamado Andrés. Dicen: primero se levantaba antes que nosotros. Antes que un indígena que se levanta con el sol, él se levantaba antes. Y por eso las mañaneras. Pero eso ya le viene de lejos. Y segundo, hay una foto que salió en Proceso, que va en una barca en un riacho y está lleno de indígenas, y está el joven de 23 años en medio de ellos. El pueblo lo inviste del poder. Eso es Mesías. Pero no es un mesianismo tropical o de Enrique Clauso. Es una cosa muy seria y teórica. En segundo momento. Pero el tercero es construir el orden nuevo. Y eso es más difícil. Es aún más difícil que la revolución. Aunque no es tan arriesgado, pareciera, pero no, también es arriesgado. ¿Qué ha pasado con los gobiernos progresistas que, habiendo triunfado, miren lo que ha hecho Evo y García Linera y el MAS, es algo prodigioso? Bolivia era el país más pobre con Haití. Yo me acuerdo, conocí a bolivianos en Europa y ¿qué pasa con Bolivia? Mata a su gente, la expulsa, está en una pobreza total, ni tiene Estado. No tenía Estado, porque los blancos y algunos mestizos habían hecho una cosa muy desorganizada. No tenían recursos del Estado, ni la educación, ni nada. Han parado al país. Han sacado 10 veces más de recursos para el Estado. El Estado boliviano ahora existe. Ha aumentado 4% anual del país en el mundo, cuando ahora la China bajó un poco, ya Bolivia está entre los 4 o 5 países del mundo con más desarrollo. Ha eliminado el analfabetismo, todo. ¿Cómo puede alguien votar en contra de eso? Ese es mi tema. ¿Cómo puede el pueblo argentino votar a Macri?
¿Cómo puede, aunque lo hayan engañado y votar el pueblo brasileño al monstruo que tiene de presidente? ¿Qué pasa con la subjetividad? Porque estos gobiernos triunfantes y que han hecho muy bien las cosas, algunos, cuidado, también se han corrupto, en parte, no tanto. Pero dice Fray Beto, hay tres cosas que tenemos que pensar en Brasil. Primero, que muchos se corrompieron. Con Petrobras también hubo corrupción del Partido Trabajista. Segundo, dice Fray Beto, no han construido una teoría. Y eso es lo que yo quiero responsabilizarme de hacer. Perdón, el Moreno, pero está con un jaleo interno de traidores que funcionan en favor del antiguo sistema que por error se lo metió a la cabeza. Eso se puede arreglar este mes que esperamos, o Morena va a pasar una crisis espantosa, pero espero que salga. Hay que tener una teoría, y esta es la responsabilidad de la universidad. ¿Qué tipo de gobiernos son estos gobiernos? No son revolucionarios como en el siglo 20. No son una revolución socialista. Aún el socialismo hay que repensarlo. No hacer que el socialismo todavía sea moderno. Y sea moderno por el lado de la subjetividad. El socialismo real, cuidado, no hay otro, nació en 1921 con el NEP, en la Unión Soviética, todavía en la época de Lenin, que de todo el poder a los soviets, que era anarquismo, dijeron, no podemos seguir discutiendo todo porque se nos viene el ejército europeo alemán, y si tenemos que tener un ejército. Pero los soviéticos estaban discutiendo si era bueno tener un ejército o no tenerlo. Lo cierto es que no lo tenían y se les iba a venir abajo todo. Entonces Lenin dijo, no, esperen, todo el poder de los soviéticos, que sería un anarquismo, lo dejamos para el futuro. Ahora ordenemos las cosas. Y en el NEP, nueva política económica, nació inesperadamente para Lenin y para Marx y para todos el socialismo real. Y el socialismo real no fue democrático, pero no en el sentido liberal, sino en el sentido objetivo de democracia. Democracia es el pueblo que pueda en igualdad elegir los representantes. En la Unión Soviética y en los países del socialismo real nunca hubo una voz del pueblo, fue de la nomenclatura. Me acuerdo en Caracas que había un amigo cubano y estábamos con los venezolanos. Y uno dijo, estos venezolanos son un poco ingenuos. Miren si hay una elección en contra de Hugo Chávez. Es decir, que legítimamente el cubano se reía, porque era un riesgo. Mejor es no llamar nunca a elecciones, porque no corre riesgo. Y Cuba, en realidad, nunca convocó al pueblo. Hasta hoy. Es un gran gobierno, es un ejemplo, son héroes, chapeau, diría un francés, sombrero por los cubanos, pero no han arriesgado una elección. Hay que arriesgar una elección, porque hay que arriesgarse a ser jurado por el pueblo. Claro que tenemos los medios de comunicación en contra y todo, bueno, tenemos que contrarrestarlo, tenemos que lograr hacerlo, pero no se llamó al pueblo. Por eso la Europa Oriental entera cayó por la presencia de un hombre como el polaco, que se levantó, y todo el castillo del socialismo real se despedazó ante una persona que exigió la convocación del pueblo. Y no se ha pensado el tema. No se ha pensado qué se ganó en los 70 años del socialismo real.
salieron ahora en noviembre, hace 30 años, y cruzaron el muro de Berlín. Yo estaba en Nueva York dando un curso, mira, en la New School, y estaba cenando, porque hay un compañero de la New School que está aquí, y estaba cenando con Bernstein, el director del New School, y llegó la Heller, Agnes Heller, y dijo, el muro de Berlín ha caído. Y la gente salió, ahora vemos en la Deutsche Welle, en la televisión alemana, hay muchos documentales sobre la caída del muro de Berlín, que fue ahora, el 9 de diciembre. Y después van a hacer la semana siguiente la matanza de los jesuitas en El Salvador. Y el 27 yo empiezo el diálogo con Karl Otto Appel en Freiburg y hacemos un diálogo entre el gran filósofo francés y un servidor. 7 años. No conozco otro diálogo filosófico entre un filósofo maestro Habermas en Alemania y un profesor de la UAM. 7 años discutimos y de ahí salió la filosofía política, la liberación. Así que yo sé con quién discutir, el mejor filósofo alemán, y no me convenció, sino que al contrario, le puse yo problemas a él. Y entonces la gente salió del muro queriendo ver la vida del Berlín Oriental. Y les digo, lo primero que compraron, les gustó hacerlo, plátanos, bananas. Lo primero que compraron, no habían comido durante 20 años plátanos. Consumistas, fueron a ver los objetos de la cultura occidental. Es decir, habían pasado 70 años de socialista y la subjetividad era moderna, consumista, presta a ser miembro de una sociedad neoliberal. Y por eso que al mes siguiente, ¿qué pasó con el socialismo real de Rusia? Pasó al neoliberalismo con Yeltsin y toda esta gente. Este es mi tema. La subjetividad no había cambiado. Y eso es lo que traiciona al movimiento de Lula en Brasil. Es lo que pone en cuestión al cristianismo en la Argentina. Y es lo que puede pasar en otras revoluciones. Claro que justamente Bolivia tiene una ventaja, que la subjetividad del 60% del pueblo es aymara. Entonces esa resiste, porque nunca fue moderna. Y entonces es más difícil el torcerla. Y por eso que va a resistir. Vamos a ver cómo. El tema de la subjetividad moderna. Tenemos que cambiar al sujeto, aquello que Che Guevara llamaba el hombre nuevo. Pero tiene que ser un sujeto distinto. El mexicano normal de nuestro pueblo es consumista. Y entonces se logra sacar de la pobreza y pasar a una clase media baja que no podía ir a Acapulco, digo yo, pensando en Brasil o en Bolivia, porque iban los de la clase media y el pobre no podía ir a tomar su vacación. Y entonces su ideal era poder ir a Acapulco. Pero ahora, gracias a los gobiernos progresistas, ahora puede ir a Acapulco, pero no puede ir a Miami, que ahora es lo que intenta. O es decir, sigue siendo pobre. El otro día nos decía muy bien el expresidente de Ecuador. Hay una pobreza objetiva y una pobreza subjetiva. Hay gente que se siente pobre aunque tiene más. Entonces, Lula sacó a 30% del pueblo pobre y lo hizo pasar a una clase media
baja pero media. Y ahora esa clase vota por Bolsonaro. ¿Cómo es posible? Entonces, hay ahí un problema de la subjetividad. ¿Cómo cambiar al pueblo mexicano para que aspire a otras cosas? Para que salga de un individualismo competitivo que mato por la competencia al más débil. Aún siendo yo un poquito más rico que antes, liquido al otro. ¿Cómo hago para crear una subjetividad comunitaria? ¿Cómo hago para no ser moderno, sino transmoderno? No es cuestión de la posmodernidad, que es la última etapa de la modernidad. Tenemos que pensar en una civilización distinta. Y el gran argumento ahora, irrefutable y absoluto, es el problema ecológico. Ahora el problema ecológico nos exige o tenemos un hombre nuevo y mujer nueva en su subjetividad, o la especie humana se va a suicidar, porque el aumento del calor y todos los efectos ecológicos van a desaparecer la vida, o por de pronto la especie humana. De reponer el hielo que se está derritiendo en Groenlandia, va a necesitar 1 millón de años. Va a superar aún a la humanidad futura. Y estamos ya destruyendo la Tierra. Y aunque no crean, y no tengo tiempo porque ya me tomé mi hora y pico, pero no he empezado el tema. El tema de la subjetividad es justamente el tema del capital y la vida. El capital tiene una lógica que es filonecrológica o necrofílica, ama la muerte. Y esto lo dijo Marx. Mire cómo es el argumento, lo digo rápido, y como lo digo rápido, le va a ser difícil de entenderlo, creo, o se lo van a olvidar pronto. Es la tesis 16 de mi libro, 16 tesis de economía política, publicado en el siglo XXI. Es un curso que he dado aquí, en la UACM y en otros lados. La esencia del mercado es la competencia. Vende un producto el que le pone menor precio, siendo el mismo producto con las mismas cualidades. Para bajar el precio hay que bajar el valor. Para bajar el valor hay que tener más productividad del trabajo. Eso se logra con mejor tecnología. La mejor tecnología es aquella que me permite ahorrar la porcentaje del salario en el producto, y la tecnología hace precisamente y más rápido lo que harían muchos obreros, que es decir, que disminuye el salario. La revolución industrial no fue, como piensa Mario Bunge, un apologista del capitalismo, de que la tecnología y la ciencia fue el desarrollo. ¿Qué va a hacer? La tecnología hizo explosión en el siglo XVIII, porque el capitalismo necesitaba la tecnología para bajar el precio del producto. Es decir, que la razón de la explosión tecnológica, la revolución tecnológica, es debida al capital, no a la tecnología ni la ciencia, porque el capital necesita producir al menor precio para competir. Y entonces, yo no puedo esperar 50 años para hacer el señor Ford en Detroit en 1904 un auto eléctrico, porque necesito mucho tiempo para desarrollar buena tecnología gracias a la energía del sol. No, yo tengo petróleo que es valiosísimo, que es una sustancia maravillosa, que cuando nos falte vamos a ver lo que nos falta y lo quemamos. Es como quemar diamantes o oro, pero el capital no le importa porque consume el valor de la naturaleza y no la paga. Es
explota también la naturaleza y vive consumiendo valor que dice que es gratuito, pero como no es renovable, es el comienzo del fin de la vida. La tecnología antiecológica se utiliza en el proceso de producto porque el capital necesita a corto plazo vencer los otros capitales con una mejor tecnología. Pero la tecnología es antiecológica, produce la muerte, o mejor, destruye las capacidades de la reproducción de la vida. Dice von Hayek, el fundador del neoliberalismo, que la gente habla pero no sabe lo que es y menos lee los clásicos. Von Hayek dice, lo siento, la economía no es la ética. Si el capitalismo tiene una ética es de respeto a la propiedad privada, de respeto a la competencia. Si usted produce un producto caro, pues usted va a ser eliminado del mercado. Tiene que ser paciente y humilde y aceptarlo. Esa es la ética de Hayek. Es una ética coherente con el capital, pero no hace una crítica al capital, lo aprueba. La ética, la de Marx y la que yo fundamento, la ética de la liberación, tiene un principio primero, que es la afirmación de la vida en la tierra y de la vida humana. No puede ser bueno ningún acto que no afirme la vida. Ese es el primer principio ético. Y eso toca todas las ciencias, hasta la biología y la matemática. Y eso de ciencias duras y ciencias humanas se la cree el capital. Yo no la creo. La más dura de todos los discursos es el discurso ético. No la biología ni la matemática, como se dice también en la UAM. Las ciencias duras son blandengues. Y las llamadas ciencias blandas son las fuertes. La ética dice, o afirmamos la vida o es el mal, es decir, el suicidio de la humanidad. No es un asunto secundario, es vida o muerte. Y ese es el pensamiento de Marx, y los marxistas no lo conocen. Aún mis colegas de la UAM y la UNAM y los grandes marxistas, no los voy a nombrar porque son grandes personas que quiero, pero que no saben el tema. En México ha habido filósofos marxistas muy importantes. No es verdad, no eran tan marxistas, no leyeron a Marx en serio. Marx dice que el principio de la economía es la vida. Y eso no lo rescató el socialismo real, ni el cubano, digo. Así que tenemos por en el futuro cosas. Entonces, la nueva subjetividad supone formar a un pueblo interpretando la realidad de otra manera, no solamente cambiando las estructuras objetivas. Y eso es una tarea pedagógica brutal. El gobierno actual dice ética, porque si no somos éticos somos corruptos, ¿de acuerdo? ¿Dónde enseñamos ética? ¿En la primaria? No. En la secundaria, un curso de ética axiológica. Estoy en contra de la ética axiológica. Yo no puedo amar un valor. Hay un militar que dijo ahora, esa pretendida izquierda ha producido las contradicciones en México. Y dice, y según la ética que yo he estudiado de los valores, señor militar, usted habla de los valores. La ética de los valores es todavía moderna, es todavía cósmica. Un valor es una cosa, una persona es una persona. Afirmar la vida es afirmar a los seres humanos, a los seres vegetales y animales, que son la condición de la vida. Es el principio absoluto, no relativo, de la ética. Entonces, necesitamos enseñar ética desde el primer grado de la escuela primaria en ética para niños o filosofía para niños, donde el niño empiece a ser crítico de todas las otras materias. Y además necesitamos desde el primer grado una nueva materia, ecología.
Así como hay geografía, historia, matemática, literatura, tiene que haber una ahora central en medio de todo el currículo. Tanta reforma educativa, puras formalidades estúpidas, como se nombra a los maestros y todo, y no han cambiado una coma del contenido de la educación. Ni siquiera Bolivia, ni Cuba, ni ningún gobierno se tragan el eurocentrismo y no enseñan las cosas. Y también nosotros, ¿dónde están los nuevos redactores de los textos gratuitos en México? Seguimos enseñando toda Europa, la antigüedad, la edad media, la modernidad. Esa es una periodización de la historia eurocéntrica donde México no entra, ni América Latina tampoco. Estamos en la superficialidad. Hay que hacer todo de nuevo. Hay que crear una nueva subjetividad. Doy un último ejemplo y termino. Yo fui a Cuba y una familia revolucionaria cuyo hijo estaba cortando azúcar, pues me dejó su habitación. Yo dormí entonces en la cama y en la habitación de un joven cubano que trabajaba por la revolución cortando azúcar. Y me acosté en la cama y no se imaginan ustedes, el techo estaba forrado de recortes de revistas. 100, todo el techo cubierto de revistas, una corbata, un pantalón, un zapato, una radio, una refrigeradora, todos los objetos de la sociedad capitalista. ¿Se dan cuenta? Ese joven soñaba los objetos de la sociedad consumista en Cuba y lo tenía todo en el techo, no en la pared, de tal manera que cuando se acostaba lo veía, que es el mejor momento donde uno después sueña, es decir, soñaba esos objetos. Eso me explica que cuando cayó el muro de Berlín, salieron esos que habían estado 70 años y quisieron comprar un plátano y un pantalón y una corbata que nunca habían tenido en 20 años, o en 30 o en toda su vida. Eran modernos, eran consumistas, eran egoístas, eran inspirados por Adam Smith, self-love, no eran comunitarios. Claro que hay ejemplos contrarios. El que llegó a Cuba y le regaló a un niño una caja de dulces y el niño lo agarró y lo llevó a su habitación y lo dejó en la biblioteca de él. Y el que venía de México le dice, pero ¿no lo comes? No, mañana lo voy a llevar a la escuela y lo vamos a comer todos los chicos de la escuela. O decir, le va a tocar un dulce y todos los demás se van a comer sus dulces. Ese sí que había acertado. Se ve que los padres lo habían educado distinto. Ese es el tema de la subjetividad, de la psicología social. Tenemos que cambiar las estructuras, pero tenemos que cambiar el sentido común. Diría Boaventura de Costa Santa. Es una nueva subjetividad y la tenemos que hacer en México también. Si no, queremos hacer una cuarta transformación, pero con la subjetividad de la tercera, va a fracasar. Y entonces la tarea es ingente, es educativa, pero no tradicionalmente educativa. Y por eso es muy importante la figura mesiánica. Es alguien que encarna esto. El Evo Morales, cuya casa es de la simplicidad de un indígena. Anécdotas. Llegó un francés a Evo cuando estaba en París y le dijo, ¿cómo usted está en un hotel de 5 estrellas? Y Evo le respondió, 5 estrellas, eso no es nada.
Yo estaba ante una casa que tenía 1000 estrellas cuando era pastor en la montaña. Pero estuvo en 5 estrellas porque se la dieron. Pero su casa es de un campesino pastor de la montaña. Eso es un ejemplo de la nueva subjetividad. Y además es ecológica, porque hay que ser vegetariano. Y más, parece que ahora hay el vegetariano, más vegetariano. Y bueno, hay que ser coherente. Y tenemos que tener una nueva comida, un nuevo vestido, una nueva casa, una nueva subjetividad, una nueva psicología social donde reconstruye el sentido de la comunidad y la responsabilidad. Es muy difícil, lo sé, pero hay que empezar a hablar del tema. Eso es lo que yo hubiera querido hablar hoy, pero no he hablado, sobre la subjetividad en la construcción del tercer constelación, que es la construcción de un nuevo sistema, que es lo más difícil. Difícil es ya cumplir las leyes de un sistema que funcione. Más difícil es jugarse hasta la vida para destruir esa injusticia y soñar en uno nuevo. Pero más difícil es donde estamos ahora en la cuarta transformación. Es realmente cambiar México. Eso sí que es difícil. Y ya tenemos el perfume de la contaminación aún en Morena. Y es inevitable, es humano. Y entonces la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional, por reelegirse, destruye Morena. Esperamos en los próximos 10 días sacarla de ese puesto y Morena empezará a funcionar. Si no logra sacarla, pobre Morena, se habrá corrompido también. La historia es larga, pero hay que ser optimista. Yo soy optimista. En Bolivia va a volver el pueblo. Y en México haremos algo mejor, no perfecto. Es imposible hacerlo perfecto. Lo de sabios es corregir los errores. Y hay que reconocerlo. Y entonces, el mismo presidente dijo, por ejemplo, yo sugerí que eligieran Morena por encuesta a sus dirigentes. ¡Uy! ¡Qué sugerencia! Después dije, en segunda vez, bueno, fue una sugerencia nada más. Tercera intervención, por suerte me mostraron que estaba errado. Muy bien, estaba raro desde el comienzo, pero lo reconoció. Lo que pasa es que otros que no van a ser nunca elegidos por los militantes se aferran a la encuesta para ver si una élite sin participación de los militantes lo elige al señor Delgado, a la señora Polensky y a algún otro. Quizás ustedes no entienden nada de lo que estoy hablando, pero yo estoy metido en la realidad. Y entonces se está jugando en este momento en México cosas muy importantes. Y en Bolivia, ni hablar. Pero también en Chile, ¡wow! Y hasta en Argentina. Porque se cambió los jefes del ejército argentino. Y han nombrado dirigentes del ejército que son caras pintadas, que son los que hicieron el golpe contra el juez. ¿No será que Macri haga un golpe de Estado a la Bolivia antes de entregar el poder a Alberto Fernández? Y ahí sí que nos hundimos en un paso atrás gigantesco. La historia está ahí, veremos cómo funciona. Yo, miren, en medio de tantos problemas, estoy profundamente contento de la universidad y de haber logrado una visión de la política que me permite no perderme en la maraña cotidiana. Y entonces
Hoy me escribió Aristegui: gracias, Enrique, te voy a invitar de nuevo al programa. Y yo le respondí: para mí es un honor que usted crea que mi diálogo de ayer ha sido interesante, porque me dice, fue el más escuchado del programa de ayer. Quiere decir que estamos tocando la realidad, y eso es lo que tenemos que hacer en la ciencia y en la también psicología social. Gracias y perdón, iba a hablar 1 hora y no sé cuánto he hablado.